Hola, mi nombre es Henry Solarte Ramírez, estudiante de Sociología UNAD, CEA Dos Quebradas. Este video vamos a llamarlo que es un breve repaso de la teoría del sujeto de Alan Turing, esto dentro del marco del curso de Teoría Sociológica Contemporánea. Y para empezar, pues vamos a mirar un poquito el contexto en el que se desenvuelve Turing para llegar a proponer lo que propuso. Y vamos a empezar diciendo que él, un sociólogo europeo, francés, pero con una fuerte conexión con Latinoamérica, primero por su esposa chilena, segundo porque llama fuertemente la atención de Touraine la realidad latinoamericana con el surgimiento de muchos movimientos sociales. Touraine vive en una época marcada, permeada por las migraciones, especialmente de África hasta Europa, y por el auge, por el crecimiento de diferentes movimientos sociales alrededor del mundo. Todo esto lo lleva de alguna manera a cuestionar las formas tradicionales de hacer sociología y lo invita o lo conduce a proponer una nueva manera de entender el sujeto en la sociedad. Turing, inspirado por una premisa weberiana, que es que la acción social se debe interpretar desde el significado que le otorgan los propios actores. Es decir, no basta con describir estructuras, sino que hay que entender cómo los sujetos viven, entienden y resignifican su realidad. Weber ya había propuesto la importancia del sujeto como centro del análisis. Turing retoma esta idea y la proyecta a una sociología del sentido. Ya no se trata de explicar verdades absolutas, sino de interpretar, de abrir espacio a múltiples verdades, a las representaciones que cada individuo otorga a sus acciones o puede otorgar a sus acciones. En su crítica a las teorías estructuralistas, Turing plantea la pérdida de referentes de estas teorías y la estructura ya no explica por sí sola el comportamiento social. Lo que importa ahora es la subjetividad, la interacción cotidiana, lo que podría llamarse la experiencia concreta del sujeto. Este sujeto, para Turing, no es pasivo ni determinado por completo por las condiciones sociales, sino que en Turing este sujeto tiene la capacidad de agencia. ¿Y esto qué es? Tiene capacidad de resistencia, de actuar en contra de las imposiciones del sistema, y se destaca por el autor que el sujeto puede pensar y actuar de manera crítica frente a su contexto y desde ahí construir nuevas realidades. Por eso la sociología que propone Alain Touraine no busca explicaciones totalizantes, sino interpretaciones profundas, sensibles al sentido, donde los individuos dan significado a sus propias acciones. Turing critica las teorías sociales clásicas que intentan explicar la sociedad desde grandes estructuras generales y generalizantes. Frente a esto propone una mirada micro, enfocada en los significados particulares que se construyen en la experiencia cotidiana. Para él, la cultura es un proceso social de producción y reproducción de sentidos. El sujeto es el centro de este proceso, es quien crea, transforma y resignifica el mundo en el que vive. Digamos que empieza a proponerse un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma lleva a Turing a analizar los nuevos movimientos sociales. Antes las luchas estaban centradas en lo económico y material. Hoy, en el hoy de Turing, en el ahora de Turing, los conflictos giran en torno al reconocimiento. O sea, las identidades, el género, la etnia, la orientación sexual. Las identidades ya no son fijas ni permanentes, son efímeras. Se redefinen constantemente generando nuevas formas de organización y lucha. Los movimientos sociales ya no buscan únicamente igualdad económica, sino que pelean por el derecho a la diferencia. Esto implica una transformación profundísima del paradigma centrado en el poder y en el conflicto de clases
que viene desde Marx, podría decirse, a un paradigma cultural, donde lo central es la lucha por el sentido y la dignidad de ser diferentes. Ahora la lucha es por el reconocimiento. Turain observa que vivimos en una sociedad posindustrial marcada por una crisis no solo económica, sino también política y cultural. Los postulados de la modernidad de alguna manera fracasaron o no cumplieron con la expectativa que tenían. La secularización, la razón, el progreso no han generado la liberación esperada. En lugar de libertad, lo que se vive es una nueva forma de control. Turain habla de una desmodernización, un quiebre con los ideales modernos. Esta desmodernización se refleja en un cambio profundo de paradigma, donde la cultura reemplaza la estructura como el eje central del pensamiento. En este escenario, el capitalismo ha absorbido la democracia y simplemente la convirtió en un instrumento al servicio de los grandes capitales. La lógica del mercado se impone a la voluntad colectiva y la política queda subordinada al poder económico. Como efecto de este capitalismo reinante y dominante, el individuo queda atrapado en un ciclo repetitivo de trabajo y consumo. Ya no es un ciudadano pleno, sino que es un engranaje en la maquinaria de producción. En ese proceso, el individuo, el sujeto, pierde su esencia, de alguna manera se despersonaliza. La comunidad, representada antes por instituciones como la religión o la política, ya no cumple su función, esa función de contención de alguna manera, y el individuo se ve cada vez más aislado, sin un espacio colectivo que le permita desarrollarse plenamente. Para Turain, la sociología debe poner el foco ahora en el sujeto, en su posibilidad de resistir, de construir sentido y de organizarse para recuperar su autonomía. Turain también se distancia de Marx, pues ya lo venía diciendo yo, al repensar el papel del trabajo. Porque aunque reconoce que hay una forma de explotación, también considera que el trabajo no es solo un lugar de opresión, sino también de construcción de sentido. A través del trabajo, el sujeto puede organizarse, encontrar un propósito, actuar colectivamente. La acción para Turain es el nuevo fundamento del orden social. Ya no es la estructura la que define la sociedad, sino la capacidad del sujeto para actuar en ella. Por último, para esta reflexión, eh, para Turain el sujeto no es solo un individuo aislado, sino un sujeto colectivo. Tiene agencia, capacidad de resistir y también de reconocer al otro como igual pero diferente. Este reconocimiento es clave. No se trata de homogenizar, sino de convivir en la diferencia. En esta visión, el sujeto se convierte en el protagonista de la transformación social, capaz de cuestionar, resignificar y construir nuevas realidades. Bueno, dentro de la guía se pedía analizar esta teoría del sentido en unos trabajos que se proponían. Yo elegí el de Gilberto Betancourt Zárate, que se llama La construcción de ciudadanía multi e intercultural en personas con discapacidad, interpretación desde la sociología del sujeto. El, el, el contexto del trabajo va más o menos así. Hace una crítica del modelo del Estado tradicional que manejamos en Colombia, que digamos, premia la homogenización cultural y legal y excluye a grupos que no se ajustan de alguna manera a esa homogenización, como las personas con discapacidad. Menciona, me voy a poner las gafas porque esto sí me toca leerlo. Menciona la transición hacia estados multinacionales y multiculturales, donde surgen tensiones entre culturas dominantes y marginadas. Por ejemplo,
y en el video también lo mencionaba, en Bogotá, cómo hay grupos étnicos campesinos de diversidades LGTBIQ y más que de alguna manera sufren discriminación. Habla de las problemáticas específicas de las personas con discapacidad, y también del materialismo cultural y semiosis social. Explora cómo las estructuras culturales y simbólicas perpetúan o transforman las desigualdades. ¿Cómo aplica el autor la teoría del sujeto? Entonces vamos a mirar también brevemente. Primero, el sujeto como actor político y su relación con la ciudadanía. El autor retoma la idea de Touraine de que el sujeto es un actor social que construye su identidad a través de la acción política, especialmente en contextos de diversidad cultural. Y es que lo que hablábamos ahorita. Touraine propone que ahora el sujeto tiene agencia y el autor del trabajo habla claramente de cómo las personas con discapacidad y sus familiares han tenido que oponerse a las condiciones actuales para romper el status quo y de alguna manera llegar a otra conciencia de lo que representan estas personas con discapacidad en la sociedad. Segundo, reconocimiento del otro como base para la ciudadanía intercultural. En el texto se enfatiza que, según Touraine, la ciudadanía intercultural depende del reconocimiento mutuo entre sujetos de distintas culturas. Tercero, el sujeto como agente transformador de la realidad. El documento destaca que para Touraine el sujeto no se limita a adaptarse a estructuras sociales, sino que las transforma mediante su acción cultural. El documento también explica y aplica la teoría de Touraine para interpretar las demandas de las personas con discapacidad como sujetos políticos, no solo como beneficiarios pasivos. También para analizar cómo las acciones buscan transformar estructuras de dominación, por ejemplo, la normatividad existente excluyente. Se parte de una normatividad que no tiene en cuenta esta minoría y se lucha por ello. Y también para fundamentar la necesidad de una ciudadanía diferencial que reconozca la identidad cultural. Bueno, por motivos de tiempo, me parece pertinente dejar el video hasta ahí. Muchas gracias.